No estamos como para desperdiciar instrumentos frente al coronavirus y al parecer lo estamos haciendo. Hoy hemos sabido que el análisis de aguas residuales ya advertía de brotes como el de Valladolid y nos preguntamos ¿qué ha pasado con esos informes? Se vendieron como una herramienta para anticiparse al comportamiento de la pandemia, pero la realidad es que no se están utilizando en todo su potencial. Hay muestras de aguas residuales esperando ser analizadas y resultados que, visto el comportamiento del virus, por ejemplo en Valladolid, no se tuvieron lo suficientemente en cuenta. Hola, ¿cómo están? Muy poco ha durado esta sintonía. Choque público entre el Gobierno de España y el de Madrid sobre el cierre de la ciudad. Ha sido en dos ruedas de prensa paralelas del ministro de Sanidad y del viceconsejero de Salud, David Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. El ministro de Sanidad ha contraprogramado la rueda de prensa que tenía previsto dar el viceconsejero de Salud para anunciar las nuevas medidas. Y ya pide que se confine a toda la ciudad de Madrid, pero la comunidad tan solo amplía esas restricciones a 8 áreas sanitarias. Han pasado 4 días de la puesta en marcha de las medidas. Nosotros tenemos que seguir con nuestra hoja de ruta. En 3 palabras para tomar el control. Y hay que hacer esto, no hay otro atajo. Todo esto en un día en el que aquí en Castilla y León volvemos a superar los 1000 contagios, 1082. Más de 5500 positivos contabilizamos esta última semana en nuestra comunidad. Y ellos, los médicos preventivistas, analizan a diario estos datos. La pandemia ha hecho visible esta especialidad, hasta ahora minoritaria. Realmente se está valorando todo el trabajo que hacemos, la carga de trabajo que tenemos. Ya digo que estamos trabajando como no hemos trabajado nunca. Como normalmente las cosas van bien, no somos conscientes de que está, porque normalmente aquí en España no tenemos grandes epidemias incontrolables. Han pasado 2 semanas completas desde el regreso a las aulas y de momento los colegios no son lugares de contagio. La colaboración de los padres es fundamental para aislar rápido a los casos positivos. Las aulas en cuarentena no superan el 1% del total. Y aumenta el interés de los trabajadores por jubilarse anticipadamente. La crisis y las penalizaciones que plantea el Gobierno pueden ser la explicación. Todos los años, 1/3 de las jubilaciones que se registran son anticipadas, pero si miramos los datos históricos comprobamos que durante los años posteriores a las grandes crisis tenemos constancia de que aumentan las solicitudes para jubilarse anticipadamente. Se esperaba su queja al Gobierno por la ausencia del Rey y así ha comenzado Carlos Lesmes su intervención en la entrega de despachos en Barcelona. Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años. Y estamos muy pendientes también del ataque sufrido en las inmediaciones de la antigua sede de Charlie Hebdo en París. Hay un detenido por el momento y 4 heridos. Y el primer fin de semana del otoño va a venir con frío de noviembre sin haber terminado todavía septiembre. Francisco. ¿Qué tal, Alejandra? Sí, han bajado mucho las temperaturas. Esta mañana ya hemos tenido las primeras heladas, precipitaciones en el norte, se ha escapado también algún copo, primeras nevadas también en el Pirineo, con cielos despejados durante la tarde, pero ya valores que se quedan por debajo de los 16 o 17. Fin de semana que va a estar marcado sobre todo por el frío y por el viento. Para los que cumplen 40 no necesita presentación. Vicky el Vikingo vuelve, pero a la pantalla grande y en una versión que poco tiene que ver con la serie de los 80. En unos minutos lo veremos. Yo creo que se puede perfectamente esperar hasta los 65. De jubilarte antes y perder dinero, no, porque ya demasiado bajas están, ¿no? O sea que... Trabajar hasta que pueda jubilarme al 100%. Yo me jubilaría antes, sin duda alguna, y disfrutar la vida. Les hemos preguntado a ustedes por qué se detecta un aumento de consultas para jubilarse antes de tiempo. El Gobierno de España quiere desincentivar este recurso muy socorrido para la resolución pacífica de ERTEs y el miedo a una reforma legal estaría cambiando los planes de algunos trabajadores.
Ya están aumentando las consultas para adelantar la jubilación. Preocupa que el fin de los ERTE acabe en expedición y lleguen los despidos. Como ocurrió en la crisis anterior, que se expulsó muchas personas trabajadoras del mercado de trabajo y ya no tenían opción de volver a trabajar con edades avanzadas. En España hay dos tipos de jubilaciones anticipadas, las voluntarias solo 2 años antes de la edad ordinaria y cuando hayamos cotizado 35 años, y la forzosa. Despido por causas objetivas, económicas, organizativas, técnicas o de producción, expedientes de regulación de empleo o concurso de acreedores o despidos por fuerza mayor. Los requisitos para acceder a una jubilación anticipada involuntaria: 33 años cotizados en toda tu vida laboral y obligatoriamente estar al menos 6 meses en situación legal de desempleo. Y hasta 4 años antes de la edad fijada. Aunque no se comunican oficialmente cifras de jubilaciones anticipadas, analizando los datos encontramos que 1/3 de las nuevas jubilaciones se produce antes de los 63 años. Hay picos en los periodos posteriores a grandes crisis cuando llegan los ajustes de plantilla. Tenemos el ejemplo del sector bancario. Esas jubilaciones no van con cargo al sistema de seguridad social, sino que siempre jubilaciones que tienen que pagar las empresas. No acceden a una jubilación a los 55 años de seguridad social, porque nadie puede acceder antes de los 61 años. El Gobierno teme que lleguen prejubilaciones en cascada después de la pandemia y por eso plantea endurecer la legislación y bonificar a los que decidan atrasar su jubilación. Y hoy hemos conocido también el gasto en pensiones, que bate un nuevo récord, y a lo que asciende la pensión media. Estos son los datos. En Castilla y León el número de pensiones supera ya las 388.000. ¿Quieren saber lo que cobran nuestros jubilados? Pues de media 1.153 euros, aunque esa cantidad varía dependiendo de la provincia donde se viva. Por ejemplo, los jubilados zamoranos apenas llegan a los 1.000 euros, no así los de Valladolid, que de media cobran 1.307 euros. Y fíjense en este dato: más de 2/3 de la nómina de septiembre fueron destinados a abonar las pensiones de jubilación. Esa cantidad a nivel nacional superó los 7.100 millones de euros. Es un 3% más que el mismo mes de septiembre, pero del año anterior. España no ha estado a la altura en la gestión del coronavirus. Según un artículo publicado en la revista científica The Lancet, no ha tenido capacidad en la UCI y no ha protegido a los sanitarios. En el informe analiza la actuación durante la desescalada de 9 países. En España, los expertos ponen el foco en las dificultades para garantizar un control en la detección y aislamiento de los casos positivos. También destacan algunos aciertos, como el uso temprano de las mascarillas y el ingreso mínimo vital. Hoy se incorporan a los hospitales y a los centros de salud los nuevos médicos residentes, casi 600.000, la cifra más alta de la historia, aunque insuficiente para las necesidades del sistema sanitario. Entre las especialidades que más ha aumentado el número de plazas está medicina preventiva y salud pública, una gran desconocida hasta que llegó el coronavirus. Antes de emprender su nueva etapa laboral, Rocío ha tenido que buscar un ejemplo mediático para que en casa entendieran cuál va a ser su trabajo. El trabajo que hace Fernando Simón, ¿no? Pues ese es el trabajo del preventivista. La entrada en el hospital coincide con la segunda ola del COVID-19. Hasta ahora, los 5 nuevos residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública en Castilla y León solo habían visto algo similar en los apuntes. Ya lo vimos, ¿no? Como ese concepto de está todo tan globalizado que en cuanto en un sitio salte, es muy fácil que nos contagiemos todos. Entonces yo creo que para el público general, ¿no? Como esa noción no estaba, porque todo estaba tranquilo, a lo mejor no pensaban que era un médico que necesites tanto como un cirujano. La pandemia ha dado visibilidad a una especialidad en la sombra, aunque médicos preventivistas hay pocos. El año pasado solo se ofertaron 2 plazas en la comunidad. Saray escogió Salamanca. Ahora mismo dedicamos la mayor parte de nuestra jornada laboral a todo lo relacionado con la COVID-19, como es la declaración de los casos, la realización de los estudios de contacto, pero además tampoco descuidamos otras tareas importantes para los preventivistas, como son las bacterias multiresistentes, la seguridad del paciente y la consulta tanto de paciente inmunodeprimido como de viajero internacional. Saben que entre los MIR, Salud Pública y Medicina Preventiva no es de las más populares, pero 2020 ha convertido esta especialidad en una de las más necesarias.
El ritmo de contagio sigue creciendo imparable en la comunidad. Hoy se ha registrado la cifra más alta de positivos en un día desde que comenzó la pandemia, con 1.082. Pero esta elevada cifra, en torno al millar, se ha repetido en 2 ocasiones en esta última semana. Solo en 7 días se han sumado más de 5.500 casos de coronavirus en Castilla y León. Y los datos de los fallecidos siguen también aumentando en nuestra comunidad. Todos los días de la semana ha habido fallecidos en hospitales y residencias, y en varias ocasiones se han superado la decena de muertes en un solo día. En los hospitales han sido 57. Los datos de las residencias vuelven a recordarnos que son las zonas más vulnerables. Allí han perdido la vida 19 personas en los últimos 7 días. En estos 2 ámbitos han muerto un total de 76 personas desde el viernes pasado. Y si la tendencia de fallecidos continuase como en la última semana en Castilla y León, morirán por coronavirus hasta final de año 2.700 personas. Son datos de un informe de un prestigioso Instituto de Salud de Washington, que estima 33.000 muertes más en España. Las farmacias se ofrecen a ampliar sus servicios en este tiempo de pandemia para agilizar la atención en los centros de salud. Aseguran que podrían ser incluso centros de vacunación contra la COVID-19. Lola Rebolleda. Buenas tardes. Desde las farmacias nos recuerdan que son parte del sistema sanitario y quieren seguir ayudando a luchar contra la saturación de los centros de salud. Por eso se postulan como lugares para realizar los test rápidos de la COVID-19 a los ciudadanos. Incluso van más allá y aseguran que pueden convertirse en centros de vacunación cuando llegue la tan ansiada vacuna contra el coronavirus. Para evitar largas colas a la espera de realizarse una PCR, las farmacias lo tienen claro. Están preparadas para realizar test rápidos a los ciudadanos. Tenemos personales cualificados y formados en todos los establecimientos sanitarios, que son las farmacias, y por lo tanto ponemos a disposición pues ese profesional que podría realizar esos test. Y de ser así, habría que fijar un precio por el nuevo servicio. Creo que es un poco pronto para saber los tipos de test, porque hay que saber qué tipos de test son los que pueden salir al mercado, cómo se realizan esos tipos de test, es decir, cómo se realiza la muestra o la toma de muestra. Pero además estos lugares cercanos al ciudadano con mascarillas como estas. Podrían convertirse en centro de vacunación. Dicen que no sería el primer país del mundo en contar con farmacias donde se vacuna. Esto no es nuevo, o sea, ya hay países donde las tasas de vacunación se han aumentado cuando se incorporan a las farmacias. Dicen que como muchos otros servicios se han sabido adaptar y reconvertir en pandemia y quieren seguir haciéndolo. Este congelador guarda muestras de aguas residuales de 6 localidades de Castilla y León. Son ya más de medio centenar que se han recogido desde el pasado mes de mayo. Y ahí siguen, a 79 grados bajo cero. Están sin analizar y sin sacarle provecho a la valiosa información que pueden ofrecer sobre el coronavirus. Esas están sin analizar, pero las que sí que lo están tampoco están sirviendo para adelantarse al crecimiento de casos. Lo hemos comprobado con las muestras que desde el pasado mes de julio se han recogido en Valladolid. Aunque las aguas residuales alertaron de un crecimiento del 1.200% de una semana a otra, las medidas restrictivas no se tomaron hasta 15 días después. 17 de agosto. Ese día se detectan en Valladolid 2 casos de coronavirus, pero las aguas residuales alertaban ya de un futuro repunte. Los casos se dispararon una semana después. Los datos van llegando y lo que vemos es que están acompasados con la realidad sanitaria que nos están presentando los datos de ingresos y las PCR realizadas. Sin embargo, el informe no se tuvo en cuenta a pesar de que lo conocía el Ayuntamiento y la Junta. El Gobierno regional no impondría restricciones a la ciudad hasta 15 días después. Se restrinja. Tampoco se pidió un análisis más concreto, por ejemplo, por barrios. Podemos atacar el problema donde realmente existe. Es lo que hace Benavente cada martes a las 8 de la mañana. Una semana antes de que apareciera un incremento de los casos, ha habido unas analíticas que han previsto esos resultados. Lo que es competencia municipal, pues hacer más
desinfecciones en ciertos puntos sensibles y, por supuesto, la autoridad sanitaria es la que tiene que ver a la vista de esos datos si tiene que incrementar el número de PCRs. A pesar de la efectividad de este método, poder adelantarse a posibles rebrotes en este caso de la epidemia de COVID-19. Todavía hay ciudades como Palencia, Zamora o León que no lo tienen implantado. También las universidades de Valladolid y Salamanca analizan muestras desde mayo. Nosotros ahora mismo estamos en la parte de desarrollo del método. Aunque la segunda ola se les ha adelantado. Sotillo de la Ribera, la localidad burgalesa confinada desde la semana pasada, tiene además su carretera principal cortada. Ahora un juez da la razón a los vecinos y ratifica que el confinamiento no contempla el aislamiento de los accesos. Los habitantes de esta localidad han remitido este informe a la subdelegación para que reabra la carretera. Insisten en que esta vía es fundamental, más ahora, cuando Sotillo está en plena campaña de vendimia. Cuatro días y 3 reuniones ha durado el entendimiento y la colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Ayuso y Sánchez acordaron el lunes crear un grupo de colaboración reforzada que hoy salta por los aires. Madrid toma medidas diferentes y menos restrictivas a las que recomienda el Gobierno. Profundas discrepancias exhibidas en 2 ruedas de prensa paralelas esta mañana. Han pasado 4 días de la puesta en marcha de las medidas. No ha ocurrido de momento nada, ni hay una evaluación de lo que ha ido ocurriendo en Madrid. Por tanto, nosotros tenemos que seguir con nuestra hoja de ruta. En 3 palabras para tomar el control. Y hay que hacer esto. No hay otro atajo. No hay otro atajo. No vale en esos momentos hay que tomar un cierto gradualismo, hay que actuar con determinación. Y esto es lo que el Gobierno de España traslada hoy. Y entre tanto, así muy cabreada está una parte de Madrid, es distrito Puente de Vallecas, muy cerca de la sede de la Asamblea madrileña. La protesta contra las últimas restricciones terminaba anoche con actos violentos y con la intervención de la policía. De nuevo se escucharon gritos contra Isabel Díaz Ayuso. La colisión pública entre los 2 gobiernos no añade sino incertidumbre y preocupación a los madrileños. El Ministerio pide el cierre de la ciudad. La comunidad solo amplía las restricciones a 8 zonas más. Madrid, David Aragonés, ¿a qué nos atenemos? ¿Qué tal? Buenas tardes. De momento, las propuestas del Ministerio de Sanidad son solo recomendaciones, por lo que es la Comunidad de Madrid la que toma las decisiones. En total ya son 45 las áreas sanitarias donde se ha restringido la movilidad y afecta ya a más de 1 millón de madrileños. Representan el 15% de la población, pero casi el 30% de los contagios. Madrid pide calma y asegura que en los próximos días se va a empezar a notar las medidas tomadas. La sintonía entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España parece haber durado 4 días. El Gobierno de Ayuso sigue descartando el confinamiento general a pesar del crecimiento sostenido de la epidemia y de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Todas las medidas que se han aplicado a 6 distritos de la ciudad, a algunas áreas básicas de salud de 6 distritos de la ciudad, a toda la ciudad de Madrid y a todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días de 500 casos. De momento, las medidas de restricción de movilidad se extienden tan solo a 8 áreas sanitarias, todas ellas periféricas. Que estas zonas básicas de salud presentan una incidencia acumulada de 14 días superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Que tienen una tendencia estable o creciente. Y que en algunos casos, los menos, su contigüidad geográfica facilita el control perimetral de la movilidad. Madrid cree que es pronto para juzgar las medidas tomadas y pide tiempo. Se ha puesto en marcha el lunes, no ha ocurrido nada del lunes a ayer jueves y por tanto no consideramos que haya que tomar ninguna otra medida por encima de esa de momento. En las próximas semanas el Gobierno regional no descarta que el cierre a las 10 de todos los comercios, también de bares y restaurantes, se extienda a toda la comunidad.
Las familias que han decidido no llevar a sus hijos al colegio porque alguno de sus miembros en el hogar tiene alguna patología de riesgo han recibido el respaldo de la Abogacía del Estado. En su informe remitido a Educación, la Abogacía ve justificado este tipo de absentismo escolar porque prevalece el derecho a la vida frente a la educación obligatoria de 6 a 16 años. La plataforma DERPA, que defiende que los padres puedan elegir entre la educación presencial y online, recibe con optimismo, pero con cautela, que la Abogacía del Estado vea justificado el absentismo escolar de los menores que conviven con personas de riesgo. Entre 200 y 300 familias de Castilla y León se han unido ya a las reivindicaciones. Ahora es una calma tensa, ¿vale? Estamos contentos porque vemos que es un paso positivo, que se dan cuenta de que esa realidad existe y que está ahí, en los hogares de cada casa, en cada familia. Pero claro, tienen que dar el paso de que el Gobierno lo apruebe. Luego, una vez que el Gobierno lo apruebe, se pasa esa información a la comunidad y las comunidades, según la epidemiología que esté en ese momento en la ciudad, tiene que ser los criterios que nos den a las familias para podernos agarrar a solicitarla. En Burgos, el presidente de la Junta ha inaugurado el curso universitario, agradeciendo los esfuerzos hechos por las universidades para garantizar la presencialidad y ha apelado a la responsabilidad de los estudiantes. Quiero pedir hoy aquí a los estudiantes precaución dentro y fuera de las aulas. La vida universitaria va mucho más allá de lo que son los espacios lectivos. También la vida universitaria se produce en las residencias o colegios mayores, en los pisos de estudiantes, en la práctica deportiva o en los encuentros y actividades sociales cotidianos. Han pasado 3 semanas desde el inicio de curso y esta semana era clave para ver la evolución de la pandemia en las aulas. Hasta la fecha se han confinado más de un centenar de aulas y se han detectado 55 positivos en alumnos y 9 en profesores. De momento, las autoridades sanitarias destacan que los colegios no son lugares de contagio. Los alumnos de la primera clase confinada en Castilla y León por el positivo de uno de los niños ya han finalizado la cuarentena y ayer han regresado al colegio aquí en Valladolid. Los 22 compañeros y la profesora de primero de primaria han dado todos negativo en las pruebas PCR. La diligencia y colaboración de los padres está siendo clave para aislar rápido y evitar los contagios en los centros educativos. Hasta el momento, desde el inicio del curso, las aulas en cuarentena no superan el 1% del total. Y en estas circunstancias, el Partido Socialista le ha pedido a la Junta de Castilla y León que reconsidere instaurar la jornada lectiva continua en los colegios. Lo ha hecho Luis Tudanca en Zamora, asegurando que es necesario esta flexibilidad para intentar reducir el número de contagios. Es una reivindicación que están haciendo las familias, que están haciendo los centros, que evitaría muchos riesgos a la entrada y a la salida de los colegios y desde luego creemos que en un año excepcional, de manera excepcional, se tiene que facilitar la posibilidad de hacer jornada continua en los centros educativos de nuestra comunidad autónoma. Después de 75 años ha quebrado la empresa francesa Duralex, que popularizó el vidrio templado que sustituyó a la vajilla de loza. Su nombre procede del dicho latino Duralex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Busca ahora un posible comprador. Con el eco de las terribles proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para los próximos 15 años en nuestra comunidad, encontramos en Soria el ejemplo de que toda regla o proyección, en este caso, tiene su excepción. En esa provincia hay municipios que todavía resisten. Es el caso de Arenillas, que mantiene su población desde los años 80. La posibilidad de alquilar una vivienda en muy buenas condiciones y también el tener un trabajo son algunas de las claves por las que Arenillas cuenta actualmente con 53 habitantes, de los que 10 de ellos son niños. Son más que en los años 80, cuando apenas la población llegaba a 40. A 74 kilómetros de Soria capital, Arenillas lleva décadas imponiéndose al problema de la despoblación. Si en los años 80 apenas contaban con 40 vecinos, ahora tienen 53, 10 de ellos niños. En el municipio creen que la clave está en ofrecer una vivienda en condiciones favorables y, a su vez, dar trabajo. El enfoque correcto de la despoblación no pasa por el alquiler, o sea, pasa por el trabajo.
Es decir, aquí lo que se trató siempre es de mantener los oficios. Y la fórmula funciona. Actualmente ofrecen 7 viviendas en alquiler, de las que 5 cuentan con familias. La actividad cultural con eventos como el Boinafest ayudan a dar visibilidad al municipio. Hemos traído 180 personas de otros países y españoles también. Raquel y su familia se instalaron en Arenillas. Consideran que si se cumplen servicios básicos se puede vivir en estos municipios. Tuvimos la posibilidad de conseguir una vivienda y ya está, porque es otra de las cosas que en los pueblos falta muchas veces. Viviendas para alguien que quiera venir. La atracción de población también llega gracias a la vida que se da en la localidad. Teo apenas lleva 2 años allí. Mi hijo se vino a vivir aquí, yo me jubilé, mi mujer también, y bueno, pues decidimos venir aquí al lado de los hijos y los nietos. Arenillas consigue mantener población y consideran que si consiguen mejorar servicios como Internet, podrán seguir aumentando el número de habitantes. Más de medio centenar de pueblos de Castilla y León han aumentado su población en la última década. De esta cifra, solo 23 han sumado a su padrón actual más de 1.000 nuevos habitantes. La gran mayoría son las denominadas como ciudades dormitorio o municipios pertenecientes al alfoz de las capitales de provincia. Por ejemplo, aquí en Zaratán, de los más de 4.900 habitantes que había en 2009, en 2019 se han convertido en 6.000. Los viñedos centenarios abren la vendimia en la Ribera del Duero soriana. Comienzan los trabajos de recolección de esta denominación de origen en San Esteban de Gormaz, en el año más atípico que se recuerda. Con una maduración más temprana, la uva de los viñedos centenarios de la Ribera del Duero soriana abre la vendimia de esta denominación de origen. Con un suelo prácticamente de un 80-90% de arenas, con lo cual hace que la maduración se adelante con respecto a otras zonas en donde hay un porcentaje mayor a lo mejor de arcilla o un menor porcentaje de arenas. Las circunstancias actuales hacen que sea el año más atípico que se recuerda. La mascarilla, el tener hecho los PCR en este caso para los trabajadores que ahora se exige a todas las empresas, que el Consejo Regulador nos ha facilitado. Con unos 6.900 kilos por hectárea según el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera, se espera una vendimia buena en cuanto a cantidad gracias a las últimas precipitaciones. Siempre pendientes de las bajas temperaturas, no se esperan complicaciones en cuanto a la calidad. La añada este año se prevé muy buena, muy sana en cuanto a calidad, no ha tenido ningún tipo de enfermedad, entonces estimamos una cosecha muy buena. Lo que no cambia es su recolección, a mano y depositada posteriormente en cestas. Es igual de antigua que el viñedo. Una vez terminen con estas parcelas, prevén que el resto de la vendimia se inicie según lo previsto, en la primera semana de octubre. Ataque en París, muy cerca de la antigua redacción de Charlie Hebdo y en plena celebración del juicio por el atentado contra la revista en 2015. Un hombre ha atacado con un cuchillo a 4 personas, 2 están en estado grave. La policía francesa ya ha detenido al sospechoso en la plaza de la Bastilla y ha acordonado toda la zona por si hubiera más atacantes. También ha confinado en sus clases a los alumnos de los colegios cercanos. Y estas que ven en estos momentos son imágenes que nos están llegando en directo desde la zona donde se ha producido ese ataque. No contamos con la asistencia de Su Majestad el Rey. Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Es parte del discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la entrega en Barcelona de los despachos a los nuevos jueces. La ausencia forzada del rey no ha gustado nada al mundo de la judicatura. Es la primera vez en 20 años que el monarca no asiste a este acto. El malestar y el enfado por la ausencia del rey sentimos un enorme pesar. Ha marcado por completo la entrega en Barcelona de los despachos a los nuevos jueces. Se rompe con una tradición de más de 20 años. Palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial en un discurso muy crítico con el veto al monarca y donde Carlos Lesmes ha recordado que la presencia del rey responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial. Vinculación que
que forma parte de nuestra tradición histórica. No ha estado Felipe VI y el Gobierno reconoce su responsabilidad, pero sin explicar los motivos. El miércoles la vicepresidenta Calvo solo decía esto. Hay decisiones que están muy bien tomadas. Y ayer el ministro de Justicia tampoco era claro. En la ponderación de bienes hay momentos en que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. Por eso al ministro del Interior se le preguntó si era un tema de seguridad. ¿No se podía garantizar la seguridad del rey? Y silencio. Ni siquiera hoy se han dado explicaciones. Agradecemos mucho al rey Felipe VI que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad política. Y son razones que ocupan al día a día. Razones que muchos ven como un nuevo guiño del Gobierno para lograr el apoyo independentista a los presupuestos. Otro gesto más, tras anunciarse que el indulto a los políticos catalanes presos va a comenzar a tramitarse. La pandemia también ha sido utilizada por muchos partidos políticos para presentar mociones de censura, pero también nos encontramos casos completamente distintos. En Folgoso de la Ribera, en León, un pacto de legislatura entre Partido Popular y Partido Socialista les permite repartirse el poder entre ambos y la buena sintonía es tal que los socialistas le han adelantado el bastón de mando al PP un año. Partido Popular y Partido Socialista siguen entendiéndose a la perfección en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera. Esta mañana y después de un pleno exprés, José Antonio García del Partido Popular se convertía en alcalde, sucediendo al elegido en junio de 2019 Gabino Colinas del Partido Socialista. Un pacto que rechaza la dirección provincial del partido en la provincia de León y al que no le hace ascos el Partido Popular, que asegura que esto va en beneficio de los vecinos. Fuera de la alcaldía, de nuevo Coalición por el Bierzo, el grupo político más votado en las elecciones de 2019 y que en el mandato 2015-2019 apoyó durante los 4 años el gobierno del Partido Socialista en este consistorio del Bierzo. Esto es fruto del acuerdo que habíamos llegado en su momento y la sensación es que sigue habiendo gente de honor y que cumple con la palabra dada. No me preocupa en absoluto. Me preocupó cuando tuvimos las elecciones y se despreocuparon de nosotros. Bueno, pues nada, les deseo suerte y que lo hagan como lo tienen que hacer y que gobiernen para todos. El Virginal y el Realejo de la Reina Juana se quedarán en Tordesillas, en Valladolid. Son dos instrumentos que habían sido trasladados desde el monasterio de Santa Clara para su restauración y sobre los que se sospechaba que podrían quedarse definitivamente en Madrid. La presidenta de Patrimonio Nacional ha despejado hoy todas las dudas. Reyes Cabero. Buenas tardes. Tanto el Realejo como el Virginal, los dos instrumentos musicales que pertenecieron a la reina doña Juana y que han permanecido en este monasterio durante 500 años, volverán aquí tras su restauración. No hay una fecha concreta de finalización de esos trabajos, pero lo que sí es seguro es que volverán a este monasterio con una sola condición: que puedan salir a otras exposiciones temporales, si así alguien lo solicita. Se trata de un acuerdo de colaboración que ha surgido de una reunión mantenida en este monasterio por Patrimonio Nacional, la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Tordesillas. Un acuerdo que además va a permitir que a este monasterio lleguen otras piezas externas que amplíen así su colección. Sí, van a volver, efectivamente. Los instrumentos van a volver. El apostar por un proyecto no puede ser a costa de empequeñecer otros. Los niños de los 80 pueden utilizar como excusa a los más pequeños de la casa para ir este fin de semana al cine y reencontrarse con su infancia. De un verdadero jefe vikingo. Esta debe ser la espada. Vicky el Vikingo vuelve en una versión que poco tiene que ver con la que recordamos de aquellos dibujos animados tan populares. Es la película infantil que llega hoy entre los estrenos de cartelera. Con un tráiler, con un avance. Nos vamos a despedir. Enseguida llegan los deportes. La información continúa aquí esta tarde durante todo el fin de semana. Y ya saben también las últimas noticias en nuestra página web. Nos vemos el lunes. Adiós. Salvaremos a mamá, te lo prometo. ¡Todo a estimar! ¿Quieres la espada? ¡Ven a por ella, cabeza hueca!